que vino a este mundo para darnos salvación. Vamos a leer la Biblia para que estemos atentos. Hechos capítulo 8. Hechos de los Apóstoles capítulo número 8, en el nombre de Jesús. Quiero que sigamos. Bueno, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene una riqueza impresionante. Y este debe ser un libro muy amado por la iglesia. Amén. El libro del Espíritu Santo, de los Hechos del Espíritu Santo. Me alegra mucho la cantidad de amigos que están llegando, que Dios está trayendo a ustedes. Por ustedes nos gozamos y por ustedes Dios pagó un precio muy grande y quiere hacer una obra en sus vidas. Dice el versículo número 1, Hechos: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Vamos a compartir esta noche un tema: el fruto de la persecución. El fruto de la persecución. Si hay algo que a los seres humanos no les gusta, es la dificultad. No nos gusta. A nosotros nos gusta la vida estable, la vida sin problemas, sin dificultades. Eso es natural del ser humano. Sin embargo, los planes de Dios se cumplen pese a que se tengan que vivir estas dificultades, de igual manera como lo vive todo ser humano, porque ningún ser humano está excepto o exento de vivir ciertas dificultades, algunos en mayor grado que otros. Algunos viven situaciones prácticamente toda una vida, otros en algunos momentos, pero ciertamente las dificultades se viven. La iglesia en el siglo I vivió dificultades de muchas índoles, pero la dificultad mayor era la persecución contra ellos directa. Había una persecución por parte de los líderes religiosos y también había persecución por parte del mismo mal, el mismo maligno. Así que eran unas fuerzas que se unían ahí para impedir el desarrollo de la iglesia. Pero la iglesia llegó a un tiempo, como yo estaba predicando esta mañana, porque Dios le da al hombre cierta tranquilidad, ¿no? Hay tiempos donde llega como el reposo, como llega como el descanso. Y quién no se amaña, quién no se siente a gusto cuando las cosas están bien. Esos lugares son supremamente buenos para quedarse uno ahí. Los que hemos vivido en el campo o los que hemos caminado, hemos tenido experiencias de ir por caminos que
terribles, escabrosos, muy subiendo, o cuando va uno lo contrario, muy bajando. Y uno desea siempre encontrar algo llano, porque el terreno llano definitivamente ofrece tranquilidad. Pero uno camina y atraviesa un poco de terreno eso, y luego las cosas tienen que cambiar, porque el camino nunca será llano en algunos lugares, salvo si usted vive en los llanos orientales o si vive en la costa que no conoce las montañas. Pero aún el que vive en la costa, si se va para la sierra o por allá, hay algunos lugares donde hay cierta montaña. Pero los que vivimos en el interior del país o nacimos ahí, ciertamente los caminos son así. De alguna manera, así es el camino de la vida. Tiene terreno llano, tiene tranquilidad, pero también tiene unas cuestas, tiene unos pedazos que son bastante con abismos, con peligros, pero el que sabe que ese camino es para recorrerlo, pues sencillamente lo enfrenta y pasa todas las etapas del camino. La iglesia en el siglo I vivió al comienzo persecuciones contra los apóstoles, contra los creyentes, pero en mayor grado se dio contra los apóstoles al comienzo. Ellos fueron objeto de cárcel, de persecución, de muertes, o sea, de ejecuciones. El mal usó el fervor religioso y ejecutaron acciones y sacrificaron a algunos de los apóstoles, algunos de los predicadores, como en el caso que nos ocupa esta noche. Aquí, aquella gran persecución que hubo en aquel día fue por la muerte de Esteban. Esteban no era un apóstol, era un discípulo, hizo parte de esos diáconos que fueron elegidos ahí en ese mismo capítulo 6, pero que viene a ser uno de los que son ofrecidos también como libación por el ministerio que están desarrollando, que es la predicación del evangelio. Esteban es muerto para que se cumpla también las escrituras, que el Señor dijo que si a él lo persiguieron, a ellos también los iban a perseguir. Que si del palo verde habían hecho mella, habían hecho leña, ¿cómo sería del palo seco? También iban a ser objetos, y aquí entonces encontramos a los hermanos que empezaron a servir, pero que Dios los empezó a usar en la predicación. Esteban es un hombre que la palabra del Señor narra que cuando estaba frente a los principales sacerdotes y religiosos, cuando él tuvo que exponer, dar su explicación de la causa por la cual había sido retenido, había sido puesto en prisión, de que cuando la gente lo miró, todos vieron el rostro de Esteban como el de un ángel. Así que cuando el hombre empezó a hablar, el sermón más impresionante que hay en la Biblia, que hace una exposición desde el comienzo hasta la época donde ellos están, es el de Esteban. Es un sermón que no fue interrumpido, sino hasta que el Señor culminó lo que tenía que decirles. Todo ese Sanedrín que estaba reunido tuvo que escuchar, y al final, cuando ya no pudieron oír más, se metieron los dedos en los oídos para no escuchar y arremetieron contra Esteban y lo mataron apedreado. Así murió aquel hombre. Así que la persecución cambió. Ya no es solamente para los
apóstoles, sino que ahora viene contra algunos servidores. En este caso, Esteban, un discípulo. Pero la iglesia todavía sufría persecuciones, pero ciertamente no eran tan graves, no habían consecuencias difíciles. Pero en esta época vino una persecución que cambió las cosas. Si usted mira en estos versículos, dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. No dice contra los apóstoles, sino dice contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O excepción, a excepción de los apóstoles. O sea que los apóstoles no fueron sacados, sino los creyentes. Pero ¿por qué los creyentes tuvieron que irse? Bueno, el versículo 3 dice: ¿por qué se fueron? Porque Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que las cosas no eran sencillas. Eso de ir preso, si ahorita ir preso en el siglo XXI, con todas las leyes que hay, uno que es capturado, eso tiene una lista de los derechos que tiene una persona que la aprenden, porque eso se declaran los derechos humanos y una cantidad de cosas, porque no existían. Es una persona que la aprenden, tienen que, el alguacil, el oficial, el policía, tiene que tener guardar cierta reverencia, cierta hospitalidad con aquellos que aprenden. Pero usted ve cómo los aprenden todavía hoy en el siglo XXI a la gente. Aunque existen todos esos derechos, los prenden, los arrastran. Usted ha visto eso, ¿cierto? Los arrastran, los golpean. Hoy que hay toda esa protección, ¿se imagina en el siglo I? ¿Cómo era eso? O sea, ser capturado era ser maltratado, golpeado sin clemencia para llevarlo. Dice, es que el texto bíblico usa el término arrastrar para mostrar la crueldad de cómo le tocó vivir a los creyentes. Eran arrastrados, golpeados, porque en ese tiempo los soldados tenían unas espadas y unos escudos que cuando golpeaban a una persona con algo así, lo podían matar de una vez. Podía quedar privada ahí, inconsciente. Así que los hermanos eran llevados. ¿Y cómo eran las persecuciones? Casa por casa. Entraban en una casa y cogían a la gente y de rastra hombres y mujeres para la cárcel. Pero encarcelarlos, la salida, porque tenía que haber un fallo, alguna sentencia para esa persona, ¿cómo salían de la cárcel? Cuando no encontraban modo de retenerlos por un periodo de tiempo, entonces la Biblia dice que los azotaban. Y esos azotes no era cualquier cosa, eran castigos
que incluían darle vara, 40 varazos menos uno. Coger una persona con una vara y un soldado o dos soldados vigorosos, descargarle toda la furia encima. Una persona podía morir solo con ese tipo de golpes. Así que lo que hacían con los que encarcelaban era castigarlos. Eso no era sencillo. La Biblia solamente ofrece un pequeño resumen de cómo fue la vida en el primer siglo. Ahora, la pregunta es, cualquiera se pregunta, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Que cogieran a los apóstoles, después a los discípulos y luego a todo el grupo de creyentes y vivieran todo eso. Al comienzo los apóstoles golpeados, azotados. En esta ocasión los apóstoles los dejaron tranquilos. Dice, excepto los apóstoles. A esos no los prendieron, a esos no los sacaron. Pero los creyentes les tocó vivir la cárcel, hombres y mujeres. Y siempre la pregunta es, ¿por qué la persecución? ¿Por qué la dificultad? ¿Por qué nos tiene que venir eso? Porque esa es la alarma que uno siente cuando todo está en calma y algo viene a nuestra vida y trastorna la tranquilidad. Entonces siempre estará la pregunta del por qué me está pasando esto. ¿Por qué Dios, que es tan bueno, permite esto? Pero lo que pasa es que Dios tiene un plan y un propósito que a veces nosotros no queremos cumplir. Amén. O no queremos entender. O pensamos que eso es para otra gente. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál fue el mandato? Vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo. A toda criatura. Ese es el mandato de Dios y no lo ha cambiado. Así que Dios está interesado en salvar a los árabes. Y ya por eso entonces, como no vamos a predicar a Afganistán, entonces nos lo mandaron para acá. ¿Sí o no? Van a llegar. Es que Dios quiere que la gente sepa. ¿Por qué entonces todas esas persecuciones y que la gente tiene que huir, toda esa cantidad de migrantes de una parte para otra? Y a veces la gente dice, ¿y por qué Dios permite todo ese sufrimiento? No es porque, es para qué. Es para qué. El interés de Dios no es el interés de la humanidad, no es el interés del hombre. El interés del hombre es paz, o sea, tener tranquilidad para vivir y hacer todo lo que se le venga a la cabeza. Eso es lo que los seres humanos queremos, que estemos viviendo, que tengamos ojalá que trabajemos, entre menos horas trabajemos, mucho mejor. Que trabajemos muy poquitas horas, pero que ganemos bastante. Esa es la comunidad, que vivamos en una comunidad donde nadie nos interrumpa nada, o sea, que estemos totalmente tranquilos, donde podamos hacer lo que queramos. Esa es la visión humana. Pero en esa visión humana, el hombre se desenfrena y es llevado por lo malo y es arrastrado, pero por el mal, para hacer daño. Porque el ser humano sin Dios hace mucho daño. Pero Dios entonces permite que la iglesia viva momentos como los que le tocó a la iglesia en Jerusalén. Primero, mire las etapas de Dios. ¿Qué hace con la iglesia? Les da una libertad al comienzo tal que la gente vende
todas las propiedades que tiene. Y yo, mirando, estudiando Hechos de los Apóstoles, digo, bueno, ¿cuál fue el sentido de que la iglesia sintiera eso, cada creyente, de despojarse de todo? Habían varias cosas que Dios quería hacer. Una, que se predicara el evangelio afuera de Jerusalén. Lo primordial de Dios es que el evangelio le llegue a todo el mundo. Pero cuando uno conoce al Señor, tenemos un templo como este, una cantidad de hermanos, y estamos luchando para que lleguen todos, ay, aleluya, y entre más van llegando, y dice, uy, ya llegó fulano tal, ya había fulano tal que no había venido, no lo había, qué alegría, aleluya. Y entonces empieza todo y vamos progresando, y entonces ya después esto estará lleno, que no hayamos que hacer, dónde meter la gente. Y ay, qué gozo, uy, qué alegría, pero uno se queda ahí. A veces ahí se queda, la iglesia se queda, entonces vamos para culto y volvemos de culto y vamos para culto, pero la misión es salvar. Es que otro que no conoce a Dios sea salvo, tenga la libertad que yo tengo, tenga el conocimiento que Dios me ha dado. Pero vemos al mundo, vemos a la sociedad difícil de llegarle, demasiado religiosa. Ahora ya no es religiosa, ahora es una generación incrédula. Estamos frente a ello. La generación del primer siglo era muy religiosa. Pablo se lo dijo allá cuando estaba en Atenas: ante todo observo, señores atenienses, que sois muy religiosos. O sea, tenéis creencias, pero hoy ya no hay tanta creencia. Hoy la gente empieza a no creer en nadie, porque la palabra del ser humano empezó a perder todo tipo de valor. Entonces la gente ya no cree. Dice, alguien dice algo, no le creo. Eso es mentira, no le creo. No, la religión, yo no creo en religión, yo no creo en nada. Entonces estamos encontrando un mundo incrédulo y más allá, supuestamente ateo. Gente que ya no cree ni en Dios. Así que la iglesia del siglo XXI y del último momento de la gracia va a enfrentar, y estamos enfrentando, otro reto. Y es el reto de seguir predicando a una humanidad que está necesitada de Dios. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que mirar la humanidad como gente necesitada. Si nosotros no vemos a las personas así, no haremos nada por ellos. Porque el Señor, para poder atender a la gente, dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos. Mientras la iglesia no sienta la compasión de las gentes, no hará nada. No nos moveremos a nada, pero Dios moverá a la iglesia, porque la iglesia es comprada por Él. Amén. Yo no me pertenezco a mí. Amén. Oiga, algún día tú vas a entender esto, que es no pertenecerte. ¿Por qué? Porque cuando uno vive la vida, uno se niega. Yo cuando escuchaba una canción, no me acuerdo, hay algunas que dice, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor. Por esa hay una serie de canciones. Y yo llegué, había un tiempo cuando llegaban esas canciones, porque yo sentía el peso de lo que cantaba. Entonces yo decía, no voy a cantar eso. Eso no lo voy a cantar. Sí. ¿Por qué? Porque yo sabía que era no para donde yo quisiera, sino para donde otro. Pero un día, estando escuchando una canción así,
el Señor me dijo, cántela, porque usted no se pertenece, porque usted es mío. Desde ese día me liberé, la carne me liberó. Y es cuando usted decide ir a donde Dios diga que hay que ir. Hacer lo que Dios quiere que se haga. La iglesia de Hechos es un ejemplo. Número 1, la llenó Dios de su poder. Número 2, los despojó. Los despojó. Porque una cosa de lo que lo amarra uno a este mundo son las cosas materiales. Mientras usted tenga cosas, usted para desprenderse, dice, vámonos para tal parte, hay que salir de aquí. Y no, y esto que yo tengo, ¿cómo me lo llevo? ¿Dónde lo voy a meter? A ver, ¿cuál es el carro? ¿A dónde lo voy a poner? Pero el Señor dejó la iglesia y vendieron todo. ¿Usted cree que eso duró para toda la vida? No, eso se lo comieron. Toda esa plata que se recogía de ofrendas para los necesitados, ¿qué cree? La gente en ese tiempo, como le repartían a cada uno, tenga su porcioncita, tenga su platica. Eso iban y compraban al supermercado. Comían súper bien. Pero se acabó la platica. Y todo empezó a cambiar. Ahora empezó entonces la necesidad económica. Número 2, se cambió la tranquilidad, esa estabilidad. No, mire, ahí van los evangélicos, qué bendición, aleluya. Vean, esos cristianos, esos de Jesús, los de Jesús Nazareno, ahí van los seguidores de Jesús. Pero la gente tranquilos. Pero cuando ya la gente ya no lo veía, ahí van para el templo, allá van mire, ya se van a reunir. Sino, mire, allá entraron a sacarlos. Mire, entraron a sacarlos y los llevaban de rastra. Las cosas cambiaron. Ya eran golpeados, azotados, maltratados. Fue tan dura la persecución que los hermanos, ¿qué hicieron? Como yo digo, patitas, ¿para qué es que te tengo? Y a correr, se fueron. Se fueron angustiados. No tenían nada. No tenían en qué pensar. Ay, la casa que se quedó, la casita. Porque recuerde que habían vendido las propiedades. No tenían en qué pensar. Así es que Dios obra, vea, ¿para qué era la persecución? ¿Para qué era? Era para sacarlos de la comodidad y hacer que se cumpliera la misión de Dios, que otros conocieran el Evangelio. Si no entendemos eso, seguiremos sufriendo. Porque nuestra lucha no será por vivir una vida cristiana de verdad dependiendo de Dios y sirviéndole a Dios, sino una vida cristiana donde Dios me dé lo que yo quiero. Y esa es la batalla. Hay una batalla del cristiano buscando la presencia de Dios para que le satisfaga todas las necesidades que siente y todo aquello que quiere y desea tener. Y la lucha del Espíritu de Dios para que ese cristiano que reciba esos beneficios de Dios entienda que la misión de él no es acomodarse en esta vida, en las cosas que hay aquí terrenales, sino que dé testimonio del Evangelio de Dios. Ese es el fin. Entonces, por eso el maligno quiere llevar al creyente para que no se diferencie tanto de lo mundano. Sí, el mal quiere una iglesia que no se vea distinta. Entonces, por eso le está ofreciendo a la juventud
una vida igual que la de los demás. Al adulto, una vida, un cristianismo que no se distinga, solamente que este cristiano no adora a las imágenes y no dice groserías, no dice vulgaridades, pero el resto casi es igual. Y la diferencia es que el uno va a una sitio de reunión y el otro va a otro, pero todo es igual. Pero Dios no quiere una iglesia así. Amén. Porque la iglesia que Dios tiene es otra. Amén. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que lo muestre a Él. Es una iglesia donde se ve a Cristo. A eso Dios nos está llamando. Esa es la encomienda que tiene el Señor. Entonces por eso uno como creyente va a vivir, y si no ha vivido va a vivir algún tiempo difícil, pero ese tiempo no es porque yo estoy así, sino para qué yo estoy viviendo este momento. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios permitió que la iglesia viviera en carne propia lo que le pasaba también a los apóstoles. Claro. El Señor dijo, es que de esto también van a participar. Porque el Señor dijo, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, cuando los lleven y los arrastren ante los tribunales. Sois bienaventurados y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande y está en los cielos. Amén. No, no es aquí. El galardón no es aquí. Pero el creyente dice, uy, no, estoy bendecido. Qué cosa tan grande el Señor está me bendiciendo. Mire, este negocio, mire, me va creciendo. Ahora ya puedo montar este otro negocio. Mire, ya puedo comprarme, ya tengo 2, 3 apartamenticos. Voy por el cuarto, voy por el quinto. Ahora voy por la parcela. Mire, ya tenía este carrito, me voy por uno nuevo. Qué bendiciones de Dios que nos está dando. Eso. Nosotros traducimos que el reino de Dios es eso, es plata, es comodidad, pero no, a esto no nos llamó el Señor, no, Dios nos va a dar lo que es necesario, pero el reino de Dios no consta en comida y bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu. Eso es el reino de Dios, y eso necesita la gente. Oh, el Espíritu de Dios anhela que la gente viva la libertad de los hijos de Dios. Y la libertad de los hijos de Dios no es que se te llames evangélico, cristiano. La libertad de los hijos de Dios es que el Espíritu del Dios Altísimo se mueva en tu vida. Que puedas sentir el gozo de Dios, que puedas sentir como el rey un día, aunque no vivió el tiempo del Espíritu, pero el rey David sintió el gozo del Espíritu y por eso decía, vuélveme el gozo de tu Espíritu y un espíritu noble me sustente. Hoy la iglesia, Dios quiere meterla, y si tú vas para el cielo, te aseguro que Dios te meterá también a ti. Sí. No es una iglesia que simplemente canta bonito. No es una iglesia donde hay una cantidad de gente que sirve. No, porque servidores, creemos que servidor es alguien que coge un micrófono. ¿Ah? Sí, eso es parte, pero no es el fin. El fin no es tener un micrófono, el fin no es tener un cargo, no es tocar un instrumento. El fin es alcanzar a alguien con esta predicación, con este testimonio. Ese es el fin de Dios, que alguien sea libre. Oh Santo, glorifique a Dios, glorifique a Dios. Aleluya, aleluya. Mire, cuando uno vive así, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Cuando te dice, usted no es usted ya.
Cuando uno no es uno, si no es lo que, vea, ahí no hay lluvia, ahí no hay desánimo, ahí no hay golpes. Mire lo que hicieron los hermanos que fueron golpeados, que fueron llevados a las cárceles. En lugar de sentarse a lamentarse, mire, ya estamos pobres, no tenemos nada. ¿Qué pasaría con ese gozo? ¿Qué pasaría con eso del principio? Toda esa bendición que vino, todo eso, esa comodidad tan tremenda. Mire, comíamos tan bien, vivíamos tan bien, estábamos súper bendecidos. La gente, nadie salía a perseguirnos. Porque ¿qué dice en Hechos en los comienzos? Dice, teniendo favor con todo el pueblo. Así dice la Biblia. Todo el pueblo los aplaudía. ¡Ay, tan bonito! Hoy no se vive eso. ¡Ay, tan bonito como usted! ¡Ay, ser cristiano! ¡Ay, tan bonito! ¿No le han dicho eso? Se tiene el favor de la gente. Pero eso no es el fin del evangelio. Tener el favor de la gente, eso lo tuvieron ellos, pero aquí ya no tenían el favor de la gente. Aquí para afuera se fueron, pero los que fueron esparcidos, ¿cuántos fueron esparcidos? Todos los creyentes de la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. Esos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué Dios quería hacer? Pues que el evangelio se saliera de las fronteras. Así de sencillo. Porque el Señor dijo, me seréis testigos en... ¿Qué era testigo? Ahora sí vamos entendiendo qué es ser testigo, ¿no? Era mártir. Mártir. Ellos iban a ser mártires por causa del Señor. Ellos iban a sufrir martirio, persecución. Y eso no fue solamente para los 12. Fue para todos. Así que aquí ya lo vemos, unos años después, los vemos a los hermanos, se fueron por la tierra de Judea, por la tierra de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. La pregunta es, ¿qué anunciarían ellos? ¿Cómo sería la predicación de ellos? Mire, conviértase al Señor. Usted se convierte al Señor. ¿Tiene algún problema? Mire, el Señor se lo va a resolver. Mire, ¿tiene alguna deuda? El Señor se la va a pagar. ¿Está sin nada? Tranquilo que el Señor te va a dar. No, ellos no tenían nada. El testimonio de ellos no era lo que tenían, no era lo que vivían. El testimonio de ellos era el Espíritu de Dios que se movía en ellos. El sentir la salvación, ese era el testimonio. Habían sido librados del poder de la religión, del poder del enemigo. Habían sido librados. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia, que siga siendo librada del poder de las tinieblas. Oh, yo siento que Dios está esta noche aquí. Yo quiero que vivir eso. El Espíritu quiere que la iglesia viva esto. Si vivimos esto, vamos a salvar gente. Porque nuestra predicación será cristocéntrica. El centro de esta predicación será solo Cristo. No serán las cosas materiales. Y claro que el Señor, Él en su gracia, en su misericordia, pues podrá dar bienes al que quiera, le podrá dar bienes, pero eso los pondrá para la obra de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Una iglesia que dé testimonio, que no, por eso se necesita el Espíritu Santo, hermano. Porque vea, con el Espíritu Santo los hermanos por donde van, predican el evangelio. No salieron diciendo, venimos de Jerusalén. Uy, qué dolor, qué angustia.
Mire cómo estamos, mire, no sabemos para dónde ir. Mire, salimos sin nada, somos errantes, no sabemos para dónde ir. ¿Qué vamos a hacer, pobrecitos de nosotros? Conduélanse de nosotros. No, ellos no se sentían pobres, ellos se sentían con una libertad que a la gente que se encontraban, porque ya no eran ellos. Ellos se habían muerto, ellos habían nacido, ellos eran del resucitado. Dios quiere una iglesia del resucitado, una iglesia que vive por el Espíritu, que siente la libertad, pero que ve al que está encadenado, ve al preso, ve al afligido. Ellos anunciaron el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Aleluya. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Sabe por qué no damos buenas noticias? Porque no tenemos el poder del Evangelio que se mueve, que es el Espíritu Santo, que es la revelación, que es el conocimiento, que es el sentir, el valor grande de lo que es la salvación. Por eso es que uno ve gente que fácilmente dice, no, pero eso es un poco de fanatismo, ¿no? Si no fueran tan fanáticos. No, pero lo importante es no hacer lo malo. Lo importante es no pecar. Pero no, eso no es lo importante en el Evangelio, porque eso también lo dice el católico. Eso lo dice cualquier religión. Lo importante es no hacer lo malo. En el Evangelio es, todo me es lícito, pero no todo conviene. Esa es la cláusula del Evangelio. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no son malas, pero no les convienen, no sirven, dan mal testimonio. La gente no hablará bien. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se vive otra vida. En el Evangelio se vive la vida del testimonio, del anuncio. Y eso es lo que hizo la gente que salió de Jerusalén. Se fueron por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Y Felipe entonces en Samaria predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacían. Vamos a estar en pie. Y no voy a predicar más porque aquí me meto con otro sermón. Pero creo que Dios algo nos dijo esta noche. ¿Será que Dios querrá sacar a alguno? Amén. ¿Será que alguien se puede identificar de que no es que yo soy así? Cuando uno dice que yo soy así, es porque todavía pesa muchísimo esta materia. Pero cuando uno se identifica con Cristo, no hay enfermedad, no hay abatimiento, no hay lucha, no hay nada que te frene, no hay nada que te detenga. Simplemente tienes una meta clara. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi misión en esta tierra? ¿Por qué no decirle a Dios que nos ayude a ver? Porque hemos cantado esa canción, ayúdame a mirar con tus ojos, simplemente porque es un culto misionero. Y ya, como para llenar ahí. Pero ¿por qué no decirle a Dios que me ayude a ver a la gente y yo pueda sentir que ellos están perdidos y lo que ellos necesitan no es la comodidad de que se les arregle el problema económico, que lo esencial
en una persona es que se le arregle su relación con Dios. Es que entienda una persona que si no está con Cristo ya está condenada. Así. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros no estamos predicando el Evangelio para que la gente no se condene. Estamos predicando el Evangelio porque la gente está condenada por el pecado. Entendamos eso. Quien debe entender que puede tener peligro de condenarse es el que está en la iglesia y se aleja del Señor. Está en peligro de condenarse. ¿Por qué? Porque no está condenado. Aquí está salvo. Amén. Pero el que está en el mundo ya está condenado. El pecado lo tiene condenado. Pero si yo le predico, le abro la cárcel, le quito el candado del pecado que tiene y lo suelto, pero solo con la predicación de Cristo. Alguien necesita ser soltado de las garras del maligno. Y yo quiero ver la mano de alguien que quiera ayudarnos. Alguien que le diga al Señor: yo soy tuyo. Alguien que se identifique con Cristo y levante su mano sin miedo y le diga: yo soy tuyo. Yo ya no estoy condenado. Sí, yo tengo luchas, tengo persecuciones, tengo angustias, tengo problemas, tengo quizás pobreza, tengo necesidad, pero yo quiero que me ayudes. Dios de gloria, obra en esta noche, obra en esta noche. Hay un hermano, hay una jovencita levantando sus manos diciendo: yo soy tuya, yo soy tuya. Hay un joven, hay un hermano que está entendiendo que ya no nos pertenecemos, que somos de Cristo. Ahora vamos con otra meta, con otro rumbo. Oh Dios, ayúdanos a despojarnos de todo lo material, de todas las cosas que nos arrastran, que nos llevan pero el mundo. Oh Dios de la gloria, obra, obra, obra. Alguien necesita ser salvo. Alguien va a ser salvo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, cantemos a Dios. Yo siento que el Espíritu Santo está esta noche aquí. Amén. Él quiere levantar una iglesia diferente. Amén. Es que este último tiempo el Espíritu Santo sí se va a mover, hermano. La gente está diciendo: ¿y dónde están las señales? ¿Que dónde? ¿Será que la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra es cualquier cosa? No, Dios tiene la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. La iglesia donde se mueve el Espíritu. La iglesia donde hay milagros. Esa no se ha muerto, esa vive. Si alguien tiene vida, alabe.